Muchísimo gusto reencontrarte, querido Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Seguridad Social y de Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial. Gran trabajo llegar a la iniciativa que ayer presentó el presidente. ¿Cómo estás, Guillermo? Es como los éxitos de Jiménez Espriu, ¿verdad? ¡Ah, ya ahí está! ¿Cómo estás, querido Guillermo? Muy bien, tú, David. Bien, con gusto de saludar. Me da mucho gusto reencontrarte. Oye, ayúdame a explicarle a la gente, porque hoy no han faltado los que dicen que estoy exagerando. Porque a mí me parece, sin lugar a dudas, que esta es la reforma financiera más importante de esta administración. Y que más va a cambiar la vida de los mexicanos. A ver, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que esta es una reforma fundamental para el sector financiero mexicano, no solo para el, el sistema de pensiones. ¿Por qué es importante para todo el sector financiero mexicano? Porque si vemos hacia atrás, las AFORES han sido un vehículo para generar ahorro interno y para financiar al gobierno en condiciones distintas a las que se financiaba hace 23 años y para financiar al sector privado también con instrumentos nuevos. Entonces yo creo que esto va a apoyar mucho el desarrollo financiero del país, disponibilidad de financiamiento, pero yo creo que lo más importante es que esta reforma va a llegar a las personas teniendo más ahorro para su pensión y llegando por lo tanto a tener mejores pensiones. Entonces es una reforma trascendental para el sector financiero y para los trabajadores del país. Ayer decía el secretario de Hacienda aquí en estos micrófonos que uno de los puntos fundamentales había sido la posición, hablaba del liderazgo de Carlos Salazar, pero la posición que había cambiado de la iniciativa privada hacia una visión de mayor equidad, de mayor construir un mejor México, un México más equitativo para todos. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo porque vamos a ver el parámetro básico del sistema de ahorro para el retiro era una contribución del 6,5. Uh-huh. Un trabajador que está todo el año trabajando al 6,5% mensual junta aproximadamente 3/4 partes de un mes de sueldo por trabajar un año en su Afore. Juntando menos de un mes por año de salario, aunque trabajaras 45 años entre los 20 y los 65, no juntas mucho. Aún con un buen rendimiento real que han tenido las Afores del 5% en promedio los últimos 23 años, no juntas mucho. Entonces metes poco ahorro y tienes bajas pensiones. Una cosa que está cambiando la reforma es subir la cuota de aportación para acercarle a estándares internacionales y con esto vas a tener más ahorro que te lleva allá. ¿Quiénes están pagando por ese incremento? En buena medida los empresarios, y eso sí te refleja un compromiso social de los empresarios del país, de que tienen un compromiso con sus trabajadores de generarles este ahorro a ellos para que tengan buenas pensiones. Lo que se está aumentando es más ahorro para los trabajadores, no es un impuesto esta cuota de aportación. ¿Cómo se procesó dentro de la iniciativa privada el, el que fuera el sector privado, el patrón, el que hiciera la compensación? Porque hay que recordar que estaban sobre la mesa modelos de una mayor aportación del gobierno, que esa no iba a jalar jamás. Aportaciones como las que se usaron en el Reino Unido, de que cada que le aumentaran el salario al trabajador se iba a pensiones, a no ser que el trabajador decidiera que no o cuánto sí, que ese modelo funcionó para el Reino Unido con niveles salariales totalmente diferentes, ¿no? Y Sí. llegar a este esquema donde el que aporta es el patrón. O sea, al único que le va a costar es a los patrones, insisto, en esta tónica que bien le explicas de una mayor justicia social, una mayor equidad. Mira, yo creo que el primer consenso era alrededor de a qué nivel llevar la cuota de Uh -huh, uh -huh. aportación.
y ahí había posturas entre el 13, el 17 y yo creo que acabó quedando el 15, que es una cuota muy razonable que se acerca al estándar internacional. La segunda discusión era quién paga, y ahí había diversas posturas, ¿no? Había quien decía, llevémosla y que pague equilibradamente patrón y trabajador en el incremento. Había otras posturas que decían que el aumento se pague como hoy es la proporción de aportación trabajador-patrón. Y había una tercera visión que decía que todo lo asuma el patrón, porque al final, ya sea que lo pague el trabajador o lo pague el patrón, todo es parte de la compensación laboral, ¿no? Entonces, había temas de eficiencia en el manejo de la prestación de ahorro para el retiro. Entonces yo creo que algunos de esos argumentos acaban diciendo vámonos hacia que todo lo pague el empresario. Y luego hubo otro argumento muy importante que era pragmatismo en la negociación. En una negociación se hubiera subido a la mesa que los trabajadores aportaran, se hubiera complicado, yo creo que Esa no enormemente. jalaba. Ayer O sea, esa no no jalaba. jalaba. Y ayer el secretario general de la CTM lo dijo y luego lo puso en Twitter que habían puesto alma, vida y corazón en la negociación. Y es cierto, si se hubiera puesto el tema de uno o dos puntitos que lo pusiera el trabajador, hubiera sido algo mucho más complicado, Esa no ¿no? transitaba. O sea, esa no hubiera transitado, ¿no? Entonces, desde un tema de cómo se fue dando, al final acabó una postura pragmática en temas de negociación y en temas de compensación laboral, y eso fue lo que se acabó imponiendo. Y yo creo que es además lo más sensato. Quienes critican dicen, no, es que esto va a subir los precios y va a ser lo mismo. ¿Por qué no, Guillermo? A ver, yo creo que hay un componente que no se ha entendido bien y Exacto. que está ahí metido y que es complicado, y es el famoso componente de la cuota social. El gobierno le metía un dinero a la afore de los trabajadores y ese dinero era el 0.225 del salario de cotización, que era un cachito muy pequeño en la aportación, y luego otra cosa que era la cuota social, que era hasta 15 salarios mínimos. El gobierno aportaba entre 5 y 6 pesos diarios dependiendo tu nivel salarial. Entonces ahí había una bolsa de dinero que ponía el gobierno. Entonces, en parte este proceso ha sido esa bolsa, cómo la usamos de una mejor manera. Y lo que acabó ganando o privilegiándose en esta discusión fue lo siguiente. Hay el miedo de que este aumento en cuota induzca a una mayor informalidad, que es un problema que tiene el país. Ahora, ¿en dónde va a inducir a mayor informalidad? No en los que ganan 25 veces salario mínimo, en los de 20 ni en los de 10, sino donde se empalman el mercado formal e informal laborales entre 1 y 2,5 salarios mínimos, ¿no? Ese grupo de trabajadores oscilan mucho entre formalidad e informalidad. Entonces la idea es esa bolsa, enfoquémosla en apoyar la contribución de ese grupo de trabajadores. Entonces, por ejemplo, para el que gana un salario mínimo, el aumento en la contribución para llegar al 15 se va a pagar totalmente con cuota social. El que gana 1,5, quizás el 75% del aumento se va a pagar con cuota social, y así hasta llegar a casi 3 salarios mínimos, 2.85 salarios mínimos, va siendo decreciente. Entonces la idea es, la cuota social va a asumir buena parte del aumento para los trabajadores de menores ingresos, disminuyendo la distorsión que puede generar este aumento de cuota para los que están más en el margen de la informalidad. Y además hay otro componente que es muy importante, de quiénes son las empresas que más contratan trabajadores de 1 a 2,5 veces salarios mínimos proporcionalmente, las MIPYMES, Claro. ¿no? Entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de este esquema de cuota social decreciente? Las MIPYMES. Entonces se trató
de en este aumento pensar además de que los patrones ponen, pero pensar en las empresas más pequeñas, que es más difícil que asuman el aumento en la cuota, en los trabajadores que están en el margen de la formalidad, no desplazarlos a la informalidad para reducir distorsiones. Y luego el otro tema que es muy importante es, para el aumento de cuotas se dan 2 años, 2021 y 22, para que entre en vigor en 2023, y es un periodo de 8 años para ir aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que es un 1% al año. Entonces eso se puede ir asumiendo dentro de los aumentos de sueldo, en productividad, etcétera. Entonces la gradualidad también ayuda mucho a absorber esto. No es un tema de que se aprueba en diciembre y el 1 de enero están aportando el 15% para todos los trabajadores. Entonces yo creo que esos dos componentes ayudan mucho a mitigar el impacto y hacerlo transitorio y hacerlo absorbible por parte de las empresas. Yo creo que es una gran reforma. ¿Cómo fue la negociación con los legisladores? A ver, a este punto la negociación ha sido adentro del sector empresarial, se habló mucho con los sindicatos, se habló con las autoridades, y el día de ayer se abrió la negociación formalmente, yo creo, con los legisladores. Antes con los legisladores se había dado acercamientos de distintos grupos del sector patronal, distintas gentes con legisladores en lo individual, para hacerlos conscientes de dos cosas. La primera era que el sistema A ver, con te los interrumpo parámetros... ahí porque nos tenemos que Sí, ir a una claro. pausa. Regresamos de la pausa y terminamos, Guillermo. Gracias. Sí, por supuesto, David. Continúo platicando con Guillermo Samarripa, que fue uno de los negociadores del CCE de esta que, insisto, será la más grande reforma financiera de esta administración. Decías que en lo particular habían estado hablando con los legisladores, haciéndole ver dos cosas, y ahí nos fuimos a pausa. Exactamente. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es decir, el sistema tiene algunas deficiencias y hay que corregir. Es urgente corregir algunos parámetros para mejorar el sistema. Entonces, ese era el primer argumento. El segundo argumento era la vía para hacerlo es mantener el andamiaje institucional actual y construir sobre lo que ya tenemos. Con esos dos principios se habló de manera individual con varios legisladores para crear esta conciencia. En algunos hubo muy buena recepción, en otros no tanto. Yo creo que el proceso que va a empezar ahora es el proceso de negociación política con los legisladores, porque sabemos que hay legisladores que piensan que esta puede ser la vía y hay otros que piensan que hay que explorar canales alternativos, ¿no? Entonces va a ser un mes, 2 meses por delante, muy complejos de negociación. Yo te diría que claramente Morena está con esta iniciativa, que es una iniciativa del gobierno. Bueno, Morena con las particulares. PAN y PRI tienen iniciativas muy similares, ¿no? Creo que... Sí. Y el Partido del Trabajo, pues es un chiste. Que Sí. son los que quieren volver al sistema fracasado en el mundo del 73, ¿no? Sí. Sí, no, a ver, tienes razón. Eso, yo coincido con tu diagnóstico que haces de los grupos parlamentarios, pero luego sabes que entra y no sabes por dónde se van moviendo las fuerzas. Yo pues soy un poco Sí, bueno, a ver, más prudente, no ¿no? podemos... Está de regreso el béisbol y como diría Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente. Yo ahí coincido con No, esa yo también tengo el analogía que miedo. Yo creo haces, que ¿no? sería un gravísimo error darla ya por hecha, ¿eh? Sí, yo creo que no hay que darla por hecha. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que convencer. Ayer fue el inicio del siguiente paso del proceso, que es concluir la iniciativa por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Consejería Jurídica, presentarla, y viene el inicio de las discusiones, viene un trabajo más pesado, yo creo que el que se ha hecho, pero si se hace bien y se logra generar esos consensos legislativos, como ayer se generaron consensos legislativos sobre un tema que hace 2 semanas parecía muy remoto, ¿no? Yo creo que podemos llegar a tener una muy buena reforma de pensiones
que cambie la vida a muchos trabajadores mexicanos y que además ayude a desarrollar más el sector financiero. Ya considero que esta es la reforma más relevante en materia financiera de los últimos 6-8 años y para los siguientes 6-8 años. Ayer decía aquí en estos micrófonos Arturo Herrera que es tan importante como la de adultos mayores, que es la icónica del gobierno de López Obrador. O sea, sé que son juntas las dos que son las más grandes. Él decía que esperan más, ¿no? Pero yo así lo veo. Guillermo, sigamos platicando de este tema porque, bien dices, no se ha acabado. Exactamente, apenas vamos al segundo tiempo en términos futboleros y muchas gracias por la entrevista. Me da mucho gusto reencontrarte, mi querido amigo, y hablar ahora de temas de pensiones y cambiando el foro, porque antes siempre hablábamos de banca y mercado de valores. Créeme, Guillermo, que el gusto es mío. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente, un abrazo de regreso con mucho aprecio, David. Que te vaya muy bien, querido Guillermo.